mundos mexas. Para mí, en un mundo sin fronteras, seguiría existiendo una división mental y cultural entre los que somos y no mexicanos. 130 millones o más me respaldan. Si bien considero que a pesar de no actuar como tal, México es el hermano grande de Latinoamérica. En mi concepción, en un mundo mexa, todos somos mexicanos o tenemos algo representando a los países hermanos que, por supuesto, tienen su propia idiosincrasia. Todos estamos representados en un mundo mexa y sobre todo en la cultura latina en los Estados Unidos. De antemano, una disculpa si alguien no se siente identificado. No pretendo que seamos iguales. Concuerdo que por fuera no es lo mismo un argentino de ascendencia italiana a un indígena de Bolivia, pero tampoco es lo mismo un mexicano de Chihuahua a uno de la Sierra de Guerrero. Pero es que en parte todo lo que podríamos englobar en resumen a gran escala es la visión del mundo como latinos. Por eso el ser mexa es una cosa y el vivir en un mundo mexa es otra. Para los gringos, todos somos mexicanos. Para ellos es más fácil entender este hasta ahora erróneamente explicado concepto. No pretendo que seamos homogéneos. Cada uno tiene sus problemas sociales y su identidad. Cada uno tiene sus raíces, su música, su comida, sus vestimentas tradicionales, pero sí quiero abordar y aportar para quien está, estuvo y sobre todo estará en la búsqueda de un sueño en el país del tío Sam, porque todos somos mexas. En este blog, en este video, en este podcast, en esta reseña, sacaré recuerdos y vivencias de situaciones y circunstancias que se viven principalmente en los Estados Unidos de América, desde una visión de un mexa. A su vez, esas mismas situaciones vistas desde el sur de la frontera con Estados Unidos. Todos tenemos la idea de que acá se viene a barrer dólares. Y la verdad es que lo que se barre son otras cosas, como la dignidad algunas veces, como el no tener para dónde ir o con quién hablar, los recuerdos de amigos o de familiares que se van, y que ese sueño nos arrebató la oportunidad de despedirnos, de no volverlos a ver. Todo por los sueños, los que han quedado en el piso de muchas personas, de muchos individuos, que cada vez ven más distante el sueño americano. ¿Qué hace falta? ¿Qué se necesita para forjar y labrar ese sueño? Recuerdo que antes del reggaetón y de que tuviéramos este medio masivo de idiotización en 15 segundos a la mano, cuando nos sentábamos a platicar en la esquina, cuando no había blogs ni youtubers, cuando a un tipo con el corte de pelo de Peso Pluma se le hubiese tratado como un tipo raro y muy extraño, recuerdo que en cualquier día de diciembre de los años 90 o principios de los 2000 allá en México, llegaban los paisanos con flamantes camionetas que pregonaban eran modelo 97, pero como era americana, venía siendo la 2000 mexicana. Otros hasta decían que por ser americanas tenían otro valor y que juraban que al pasar la frontera comenzaban a fallar porque la gasolina les hacía daño, que no eran la misma, que la Magda no le daba el octanaje que ocupaban sus máquinas, las cuales no traían alambres, ni filtros adaptados, ni cables para hacerlos prender, o lacitos en los limpiaparabrisas para cuando llovía jalarle de un lado a otro, que las llantas no duraban entre terracerías y baches, y hasta se despedazaban los spoilers o los body kits en los topes, y hasta se hacían tontos que no recordaban la existencia de esos monstruos de cemento durmiendo en el pavimento, listos para arrancar en pedazos la fibra de vidrio de esos carros a 10 centímetros del suelo, que porque los freeways de Florida con la sílaba tónica en la O y no en la I, como se decía en México. Esos topes que estaban celosos de estar ahí solo viéndolos pasar, esos topes daban el primer madrazo de realidad al pobre automotor que comenzaría el calvario, que nunca imaginó ir en un camino a unos 15 años con un menor de 3 años de copiloto y sin su asientito, sin amarrarse, sin ponerse el cinturón de seguridad, como lo hacían en las carreteras federales de Gringolandia. Hasta el mismo auto, si hubiese podido, se sorprendería de su capacidad de cargar 9 pasajeros con mochila, una olla de arroz y aparte un cartón de caguamas. Todo un hito para ese carro que había sido sacado de un dealer nuevo, ordenado a pedido, tal color, tales asientos, tal detalle, tales rines. Si aquel gringo se enterara de a dónde fue a parar su carrito, ese carrito habría salido nuevo, nuevecito, con plásticos en los asientos y una garantía de 3 años o 60,000 millas en motor, transmisión y tren motriz, no en aire acondicionado. Esa falla no correspondería al funcionamiento del auto en sí, sino al manejo del conductor. Por eso quedaba fuera de la cláusula de la garantía del dealer. Conceptos gringos que uno ni entiende. En fin, el carrito saldría oliendo a New Car Scene, esos pinitos azules que le cuelgan al espejo retrovisor. Ese mismo que fue perdiendo su fragancia y se fue impregnando de olor a fries.
esa desafortunada cajita roja con dibujitos de desafortunadas papas fritas que en algún momento fueron artísticamente labradas de mano en mano, desde haber emergido de la tierra en el estado de Idaho hasta haber sido procesadas junto con 2,5 toneladas más de potatoes en una empacadora de Carolina del Norte. En serio, esa papa viajó con sus homónimas tubérculas en un transporte de carga día y noche, que de un calor agobiante pasó por carretera por 8 estados de la nación hasta ser recibida, pesada, separada, lavada, cortada y empaquetada, para después ser congelada en una empacadora, donde además recibirían más toneladas mañana y así al otro día, y no pararía de recibir, pesar, etiquetar y además después separar a las demás papas. Unas terminarían en Chick-fil-A, otras en Five Guys, otras en McDonald's, otras con suerte en un Crystals del área de Atlanta, donde un niñito no se las comería. Lo que él quería era el juguete de la promoción. ¿Qué más da? Lo que esta papa quería después de ser distribuida por una gigante nevera aclimatada rodante, la cual posiblemente llevaba canciones de los Yonix o algún vallenato de camino a su destino final, o lo que al menos esto parecía, ya que la labor manual eterna continuaría. Aún faltaba que el stock de papas de este restaurante se vaciara para dar así paso al cortador de la mano de José. Se llamaba Ernesto, pero así le decía el manager del restaurante. José así cortaría el sello de calidad, levantaría la bolsa de arriba, volvería a utilizar esa herramienta de color verde fosforescente contra la frágil bolsa de plástico aún escarchada por la temperatura de ese cooler, donde nuestra caja protagonista de este párrafo llevaba reposando algunas semanas, esperando por fin que su contenido estratégicamente colocado ahí, descendiendo en un elevador de la nevera aclimatada rodante, mostrara su número de caja en un registro llevado por María, una madre soltera que desde los 14 años andaba por estas tierras gringas, y más o menos se mascaba el inglés. Ella registraría la papa para después reposar en otro cuarto insolado y con un sistema de amonio de refrigeración a 42 grados Fahrenheit instalada por un grupo de muchachos, todos hispanos, que llegaron un día de Chicago, armaron el cooler y se fueron. El cooler o refrigerador servía para que María abandonara ahí la bolsa, la segregaran y la enviaran a su destino. No sé si final o no, pero ahí sería vertido lentamente en el fondo de la freidora en un restaurante en las orillas del río Tennessee, o de varios otros muchos restaurantes a lo largo de otros varios muchos ríos, pueblos y ciudades de la Unión Americana. Esto solo sintetiza la idea de por dónde y cómo una sagaz mezcla viscosa y marrón a 400 grados Fahrenheit de aceite de canola hirviente y los residuos de la agonía de al menos otras 400 tandas de patatas y sal, juntando entre todo al menos 100 horas divididas en 6 turnos de hervir y freír papas en una feroz máquina que calentaba toda la cocina y amenazaba con jamás dejar de hervir. Al menos eso pensaban los dos que se encargaban de precisa y cronológicamente elaborar las fries en este restaurante. Sí, adivinaste, 2 paisanos. Ellos las llevaban como verdugos por el pasillo de la muerte, esperando su turno y el siguiente paso en el proceso de elaboración, para terminar sus días en un restaurante y ser vertidas en una coladora, agregar más sal y dejarse enfriar antes de ser servidas en un conito de cartón con la promoción de una película de hacía ya algunos años. No se distinguía cuál del Rey León, si la 1 o la 2. Lo único que se veía era la cara de Mufasa o tal vez de Simba adulto, quién sabe. Lo importante es descifrar cómo llegó esa caja de papas fritas junto con la cara de Mufasa a la alfombra debajo del asiento de ese carro, entre colores difuminados, entre cartón casi uniforme con lo que aún se conservaba de esa masa grasosa y harinosa, haciéndonos pensar que ni siquiera era papa real. Ahí se encontraba René, limpiando esa madre. Al cabo, yo ni como en esos lugares, pensó. Debió de haber sido del gringo que utilizó el carro por 5 años, ese Honda Civic, el cual mandó hacer a su gusto, y que en sus tiempos fue un carrazo, el cual en alguna tarde de verano, avanzando por la ciudad, tuvo que frenar abruptamente y casi impactar a una camioneta Ford verde con los rines cromados, llantas anchas y chaparrita, con una leyenda que decía Martínez en el medallón, con una estampa cromasol verde, blanco y rojo de la Virgen de Guadalupe, que circulaba por el bulevar y que ni siquiera se dio cuenta que casi chocaba con Mr. Hanks. El gringo que acababa de pasar por el drive-thru de algún lugar, de algún establecimiento de comida rápida, donde con promoción a la nueva película El Rey León, en el envase de las papas tenían una promoción al 2x1 de los meals de las hamburguesas con papas fritas, que tras la maniobra por evitar el choque, por venir desenvolviendo el Big Mac y librar a la Ford 150 ya descrita, ese envase de papas cayó debajo del asiento del copiloto y ahí se quedó. Ahí se plasmó hasta cambiar de calendario varias veces, hasta apilarse debajo de un set de planos de la constructora donde este trabajaba, de una botella de vino que nunca llegó a su festejo, entre cajas de zapatos, un casco, una bolsa de herramienta, basura de otras papas fritas, sin promoción, claro, más bolsas de helado, de comida china, de tickets de estacionamiento y hasta un recibo de luz o un bill de luz,
como se le llama en el país de las barras y las estrellas, que se había perdido, por cierto. Este pobre carro que un día fue el sueño en presentación 4 puertas y ventanas eléctricas con quemacocos de Mr. Hanks, pero que al ya no tener la deuda con el banco, al haber pagado el préstamo para el auto nuevo, sacaría un crédito nuevo para otro auto y relevaría así al ya no tan flamante Hondita, el cual terminó todo lleno de basura. El día que lo limpió para vendérselo al René, uno de sus trabajadores que entre el español roto del americano y él en un inglés que no estaba tan bien, pues logró concretarse la negociación con el güero, como le decían sus trabajadores. Como ya imaginan, ya se había comprado una camioneta más nueva y el Hondita estaba haciéndose cada vez más viejo. Ya lo había terminado de pagar y solo lo ocupaba cuando iba a recoger planos o salía un poco más lejos. Decía que para ahorrarse combustible. Ya de paso, pasaba por algunos lugares de comida rápida y ordenaba algo para seguir apilando en la alfombra del carro. $1,500, tú lo limpias, le dijo el güero a René. Tiene un poco de basura, no tengo tiempo de limpiar. El business se hizo, y al otro día el carrito estaba vacío. Parecía otro. Lo único que quedaba era, debajo del asiento, una caja roja con dibujos de un león. Eso al criterio del mexicano. Tal vez era un tigre. Yo no sé ni qué sea eso, dijo René a su primo cuando le estaba platicando la titánica hazaña de haber limpiado ese carro, el cual se convertiría en la materialización de 2 años de trabajo, de estar lejos, de haber dejado en Puebla a su novia de la secundaria, a sus amigos, de 2 años ya descontando los raites, la renta, la comida, las cervezas de cada sábado, los tenis Nike, los Adidas, el modular, el DVD y las 153 películas que había mandado para México, junto con 2 estuches de CDs originales, eso sí sin caja, en estuches acomodados por artista y por fecha de lanzamiento. Allá lo estaban esperando en México sus cosas. Y lo único que faltaba para terminar de colocar el arbolito colgando del espejo, eso sí, juraba mataría el olor y a lo que pensaba que eran papas fritas. Replicó, quién sabe si eran papas esas chingaderas, pero se ve que tenían ahí como 3 años debajo del asiento. Ya se soñaba cruzando la frontera de regreso al sur del Río Grande, así le dicen los gringos. Se imaginaba regresar al barrio, a visitar a los amigos de la secundaria, que de 6, 3 andaban regados por el United States así como él, uno más se había ido al DF a trabajar y otro por ahí andaba, igual de jodido. Como siempre, en lo de siempre. Al igual, él llevaba historias, un anecdotario dotado de hazañas y vivencias, ya el desierto y el no tener a dónde llegar, lavar platos cerca de una freidora que no dejaba de calentar en la cocina, habían quedado lejos, habían quedado atrás. Él ya daba en la construcción, y si bien le iba, en 2 años sería mayordomo. Además, el güero era toda madre, ya se le andaba por contarle a los amigos sus aventuras. Él, como todos, era de los que llevaban sus buenos tenis, sudaderas de marca, arete de oro en el oído izquierdo y una cabellera al hombro, la cual lo hacía ver diferente entre todos. Algo que de no haber cambiado de aires por respeto a su abuelo y a las conductas machistas de la gente de su pueblo, jamás hubiera usado. Pero todo cambió cuando vives en otro mundo, ¿no? Mientras uno allá andaba a lo mucho con pantalones Furor, Homosimo, unas camisetas horribles Eduardo, estos cabrones llegaban con los Eco, las sudaderas South Pole, los Nikes, los Adidas, gorras de marca, no gorras chafas como las que vendían en los tianguis, y eso antes de que hubiera tanta piratería, o que todo se comprara por internet, y que hasta los que andan asaltando en los peceros usaran Louis Vuitton o Gucci. Antes no. De hecho, cuando nos platicaban que en el gabacho ellos ordenaban productos por catálogo, les llegaban a las puertas de sus casas, ni se las creíamos. Cuando nos contaban cómo negociaban con los gringos para comprarles sus carros, cuando entrañablemente narraban cómo talaban árboles en la Sierra Nevada de Oregon, cuando se le rompió la cadena y le cortaba la pierna a ese pobre muchacho de Chihuahua que por cierto ya vive de regreso en México y está deshabilitado pero que recoge $1,500 al mes, cuando nos contaban cómo eran los malls, los Walmarts, los parques, cómo andaban las gringas asoleándose en las playas, en las yardas de sus casas, en bikinis y sin prejuicios, cuando de terapia en terapia se forjaban en el imaginario colectivo cómo los héroes de nuestra patria solemnemente habían sido enviados a representarnos al norte, donde sí sabían manejar, respetar las leyes de tránsito, iban a la playa, a escalar, tenían equipos sofisticados de cacería, de alpinismo, de pesca, no tenían que soplarle al carbón para que prendiera cuando hacían carne asada, no tenían que tender ropa, salía casi doblada la secadora, no tenían que pagar mordidas, ni darle propina al cerillo del supermercado, trabajaban nada más 40 horas y les alcanzaba para irse de fiesta los fines de semana, para estrenar cada 15 días y hasta para andar en un Honda Civic ya sin olor a lo que aún le quedaban dudas de que si sí serían papas naturales.
Nos platicaban cómo habían calles limpias, sin baches, iluminadas, que podías dejar tu carro con las llaves pegadas y a la mañana siguiente ahí estaban. No era suerte, era cultura. Donde no se robaban los tanques de gas, las gallinas, la ropa del tendedero, donde nadie se llevaba tu bicicleta, los focos de afuera de tu casa, las tuberías de cobre, donde te pagaban con un cheque que te llegaba por correo y que nadie se lo agandallaba. Todas estas historias nos platicaban los amigos y los casi héroes que en diciembre nos llevaban esperanza, dólares para gastar y sobre todo nos invitaban a venir para acá, probar las papas fritas del McDonald's con promoción de Rápidos y Furiosos o de algún Avenger. Nos deslumbraban y nos incitaban a ser parte de la búsqueda de, como ellos, el sueño americano. Imagino que René vendería el Civic después de las fiestas de diciembre para pagar el coyote y regresar a seguir forjando su sueño americano. Tantas historias de meseros, amigas de la limpieza, jardineros, gente que había dejado los arados y las yuntas para irse a limpiar los vidrios de los edificios en Nueva York, gente que trabaja en almacenes, en el concreto, que hace soldadura, que manejan máquinas, gente que contribuye a la economía propia y a la de las dos naciones. Esas eran las historias que yo escuchaba y que sigo escuchando. Ahora, 16 años después, esas historias las he vivido y así como yo, muchas personas somos las que podemos seguir contando y viviendo y replicando. Este espacio con visión de extranjero y de mexicano se va a utilizar. Aquí es donde estaremos analizando con el paso de los años la vida en los dos lados del charco y analizando los mundos mexas que nos representan aquí y allá. Estos son los mundos mexas y tú puedes serlo: colombiano, español, argentino, hondureño, boliviano, venezolano, panameño, costarricense, guatemalteco, ecuatoriano, uruguayo, chileno, peruano, salvadoreño, nicaragüense. Yo soy mexicano y soy habitante de este mundo mexa. Mi nombre es Saúl Brisniega y si te interesa este proyecto, te invito a que estés al pendiente de nuevos episodios, invitados y muchas historias. Recuerda, mundos mexas.